Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, como siempre una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos dedicados a la salud, en este caso, a la salud de una parte de nuestro cuerpo esencial, porque vamos a hablar de la salud bucodental y ustedes saben que la repercusión que puede tener en el resto del organismo, lo hemos comentado aquí muchas veces, una incorrecta salud bucodental puede afectar, aunque parezca que no, a otro tipo de patologías que pueden presentarse. No tengo la impresión de estar exagerando, ¿no es así, doctor Menéndez Collar? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque incluso para procesos reumáticos, etcétera, la salud bucodental influye. Influye y de forma considerable. Vamos a hablar precisamente de las enfermedades que se pueden producir en la boca. En realidad son distintas y además de distinta gradación en cuanto a riesgos y peligros, ¿no es así? Porque claro, no cabe la menor duda de que cuando no se tiene la encía, por ejemplo, en condiciones, si se dejan, las consecuencias pueden ser graves. Bueno, graves, lo máximo que se puede llegar a perder son los dientes, bueno, que no es poco. Que no es poco, efectivamente, claro. Claro, lo digo en este tono un poco jocoso, porque algunas personas dicen, bueno, pierdo los dientes y ya está, dejando un poco los de adelante, que se me vea la sonrisa, aunque pierda una muela no pasa nada. No pasa nada, no. El hecho de perder dientes es una mutilación. Claro. Y aunque hay técnicas muy predecibles para reponer dientes cuando se pierden, como un diente de uno no hay nada. No cabe la menor duda. Y eso que afortunadamente con las nuevas técnicas de los implantes dentales, no tan nuevas, como hablábamos en otros programas, afortunadamente, bueno, hay unas soluciones razonablemente positivas. ¿Cómo podemos saber, porque no le damos demasiada importancia, es cierto, si nuestra encía está enferma, que es el comienzo de los problemas que se pueden presentar? Bueno, básicamente, si notamos que la encía nos sangra cuando nos limpiamos los dientes, que está inflamada, que tenemos un color azulado en la encía, morado, que es friable, que la tocamos y está como blandita, que notamos una sensación así en la encía de disconfort, que nos huele la boca, que tenemos mal sabor de boca, que ya en estadios más avanzados, movilidad en dientes o que los dientes se nos desplazan, tenemos que pensar que tenemos un problema en la encía. Dependiendo de esa sintomatología, posiblemente la enfermedad esté más o menos avanzada. ¿Es controlable esta enfermedad? Si se coge en momentos tempranos y se hace un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, sí es controlable. El problema que subyace en esto es que hay muchas veces que no toda la sintomatología se da. Por ejemplo, hay casos avanzados de problemas periodontales, de periodontitis en este caso, que cursan sin sangrado, no sangra la encía, y sin embargo puede llegar a que no, en una situación en la que ya no se pueda conservar el diente. ¿Y cómo uno puede percatarse de que esa encía está mal si esa primera llamada de atención tan espectacular como es la pérdida de sangre no se produce? Bueno, puede ser que no haya inflamación y que no haya sangrado, puede ser, pero es muy difícil que no haya mal olor, que no haya mal sabor, que no se hayan movido los dientes, es decir, que no se hayan desplazado de su posición o que no tengan movilidad. Esto es ya el mal sabor y el mal olor son situaciones que, bueno, se pueden dar en fases tempranas también. Pero si notamos movilidad en los dientes, tenemos que pensar que algún problema ya grave tenemos y puede cursar con, como digo, con inflamación, con sangrado o no. Hemos visto que en la enfermedad periodontal se van produciendo diferentes estadios, etapas, etcétera.
hasta llegar, si no se controla, pues a la pérdida del diente. ¿En qué etapa, ya aun cuando uno acuda al dentista, si no lo ha hecho antes, ya es irremisiblemente imposible, vamos, el diente se va a perder? Bueno, el criterio que utilizamos básicamente es cuánto soporte del diente, cuánta sujeción del diente hemos perdido, cuánta nos queda, y la que nos queda, qué situación tiene, y la que se ha perdido, cómo se ha perdido. Es un algoritmo, claro, ¿vale? claro. Que hay casos en los que has perdido el 90% del soporte del diente y puedes conservar ese diente durante años, pero durante muchos años. Y hay casos en los que has perdido el 30% del diente y ya no puedes conservar el diente. Todo depende de cómo se encuentra la encía. Bueno, cuando decimos así encía es para que el público nos entienda, pero básicamente no solo es un tema de cómo se encuentra la encía, sino cómo se encuentra el soporte del diente, que es el hueso, el ligamento periodontal y el ligamento radicular. Hay casos en los que la anatomía del diente tiene unas peculiaridades que hacen que con un 30% de soporte perdido, que en la mayoría de los casos lo vas a poder conservar sin ningún problema, en algunos casos pues no puedas. Es curioso. En la enfermedad periodontal, si tenemos en cuenta que, claro, nuestra boca es pues una cantidad inmensa de bacterias las que están viviendo allí, son millones y millones, pero lógicamente las posibilidades, si no se controla con una correcta higiene, una buena alimentación, etcétera, de contraer algún tipo de enfermedad periodontal son notables. ¿Hay algún tipo de predisposición especial o causas ajenas a la voluntad del propio paciente, es decir, que mantiene un correcto aseo de su boca, etcétera, que pueden indefectiblemente conducir a la enfermedad periodontal? ¿Qué es lo que normalmente puede llegar a producirla? Bueno, cuando hablamos de enfermedad periodontal tenemos que dejar claro que hay diferentes tipos de enfermedades periodontal. Las que más frecuentes son las relacionadas con infecciones producidas por bacterias que están relacionadas con la placa dental, que forman la placa dental. Estas infecciones, que hay dos grandes grupos, las gingivitis y las periodontitis. En el primer caso, la gingivitis se produce en esta forma de enfermedad periodontal, se produce como consecuencia de una higiene oral deficiente. En el caso de las periodontitis, sabemos que todas las periodontitis infecciosas relacionadas con bacterias de la placa dental, las conocidas como piorreas, empiezan por una gingivitis. Pero no todas las gingivitis acaban en una periodontitis. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sufre una periodontitis, sufre una piorrea, aquel que tiene unas condiciones para sufrirla. Es decir, hablamos de susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Claro. Y en algunas formas de periodontitis, por ejemplo, hoy conocemos que las periodontitis agresivas, que son aquellas que tienen un curso muy rápido, que en el curso de 3, 4, 5, 6 años has perdido los dientes, debutan con personas jóvenes, con 20 años, si no se diagnostican a tiempo y no se tratan de forma adecuada, pierden los dientes muy rápido. En este caso, pues hay una alteración genética conocida, claro, que hace que la respuesta inflamatoria, en lugar de ser beneficiosa, perjudica. Dicho todo esto, y resumiendo la respuesta, las periodontitis las sufren aquellas personas que están predispuestas, claro, y claro, poco pueden hacer ellos más que prevenir el avance de la enfermedad. Claro. Y hay determinados elementos externos, sabemos, por ejemplo, el café, el tabaco, imagino que debe ser un enemigo, como hemos comentado muchas veces, e incluso determinados tratamientos médicos pueden influir en la aparición de este tipo de patologías. Sí, bueno, en concreto el tabaco es conocido, la influencia que tiene en la progresión de la enfermedad periodontal. De hecho, si se produce una triada que es diabetes, tabaco y periodontitis agresiva, o deja de fumar o pierde los dientes. Claro, claro. Es tal la influencia que tiene el tabaco.
Sabemos que por encima de 5 cigarros la destrucción derivada de la progresión de la enfermedad periodontal en pacientes fumadores no tiene ya nada que ver con los no fumadores. Claro. Y por encima de 20 cigarros los tratamientos ya no son predecibles. Es decir, que una persona o deja de fumar, o por lo menos de fumar menos de 5 cigarrillos, o hay una posibilidad muy grande que acabe perdiendo los dientes. Esto es muy grande. ¿Y hay algún tipo de influencia en según qué medicamentos puede afectar en el hueso de la encía, por ejemplo? Sí, bueno, hay ciertos medicamentos que influyen de forma importante en la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, los tratamientos inmunosupresores que se tienen que utilizar en patologías como cáncer, claro, trasplantados, pacientes con enfermedades autoinmunes. En estos casos, estos inmunosupresores van a afectar también a la respuesta inmune y, como consecuencia de que van a tener una respuesta inmune deficiente, la progresión de la enfermedad va a ser muy rápida, va a ser rápida. Hay una enfermedad que está presente en España casi a nivel de epidemia últimamente. Me estoy refiriendo a la diabetes. Y hay una gran cantidad de personas que son diabéticos, no saben que lo son. ¿Hasta qué punto también la diabetes, me parece que usted ha comentado al respecto ahora mismo, es un factor de riesgo notable frente a la posibilidad de la pérdida de dientes si no se trata una...? Con respecto a la diabetes, permítame la expresión, la pescadilla que se muere de la cola. ¿Por qué? Porque una diabetes no controlada hace que sea muy difícil controlar una periodontitis. Claro. Pero una periodontitis no controlada va a hacer que sea muy difícil controlar la diabetes. Es decir, los pacientes diabéticos por sistema tienen que tener un control de la salud bucodental exquisito. ¿Por qué? Porque en el momento que haya cualquier infección en la boca va a producir una alteración en su glucemia y, consecuencia de ello, van a tener problemas del control de la diabetes, ¿vale? Entre las alteraciones que va a producir la diabetes van a dar lugar a que a nivel vascular haya un déficit digamos, en el aporte vascular y, como consecuencia de ello, la progresión de la enfermedad periodontal va a ser bastante más rápida. O sea que si no está controlada. Está clarísimo el símil que ha establecido la pescadilla, que se muerde el rabo, se retroalimenta en ambos aspectos y de una manera negativa. Ya no tenemos tiempo para más, desventuradamente, pero es un tema tan interesante que tendremos ocasión, si le parece, de continuar desarrollándolo en la próxima semana. Muy bien, pues. Muchísimas gracias, doctor Menéndez Collar, por habernos acompañado. Ha sido pues la presencia en nuestro programa de alguien que a lo largo de estos años nos está enseñando cantidad de aspectos importantes relacionados con la salud bucodental y la repercusión y la importancia que tiene para el conjunto de nuestra salud. El doctor Manuel Menéndez Collar es director de Clínica Menéndez Collar, que ustedes saben es un centro de referencia en Andalucía precisamente en este tipo de aspectos de la salud, de una clínica referencia en Andalucía, como decimos. Vamos a poner aquí el punto final a nuestro programa. Dentro de 7 días volvemos con todos ustedes. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.